Trump lo llamó el Día de la Liberación. 2 de abril es la fecha que va a quedar marcada como el inicio de un enfrentamiento para muchos global. Estados Unidos contra el mundo, dicen. El combo de aranceles, paquetes arancelarios, medidas que por supuesto han generado una serie de interrogantes. Uno se pregunta, ¿tiene legitimidad o no tiene legitimidad este tipo de medidas? Claramente, legitimidad hay. Sin embargo, ¿se ha calculado lo que hay detrás de esto? ¿Se ha calculado el impacto que puede tener en Estados Unidos? La pregunta también sería, ¿es una medida que es indiscriminada, que va incluso por encima de las alianzas, de las sociedades que tiene Estados Unidos? Por ejemplo, ya vimos lo que pasó con Japón y Corea del Sur, que prácticamente se han alineado a China. Japón, un aliado en las últimas décadas de Estados Unidos. Amigos, se vienen una serie de interrogantes a partir de este hecho. Incluso desde Europa también maldicen a Trump por lo que ha ocurrido con los aranceles. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué es lo que le espera a Washington y, por supuesto, a sus demás o sus aliados y también a sus adversarios en el plano económico y comercial? Hay mucho para hablar de esto, amigos, en esta situación. Para poder desarrollar estos asuntos tan relevantes, tenemos un invitado de lujo, un analista internacional. Estamos hablando, por supuesto, del señor Eduardo Luque, a quien le doy la bienvenida a nuestro espacio. ¿Cómo estamos, Eduardo? Muy bien, y encantado de estar aquí en este programa, uno de esos programas que se dicen que son históricos. Pasa que ya lo hemos escuchado tantas veces, el día es histórico, el día pasará a la historia, que ya comienza a ser un poco repetitivo, ¿eh? Un poco repetitivo. Sí, Pero bueno, es un día, bueno, interesante, muy interesante. cierto es, y además podemos decir que estamos ya en la post-sala de lo que fue este anuncio, ¿no? Tan impactante. Un discurso, recuerdo yo, previo al Día de la Liberación, como lo ha denominado Donald Trump, en el que él se refería a una economía doblegada, a una emergencia económica, a una necesidad de desarrollar algunas acciones. Obviamente, incluso esto va acompañado de números, ¿no? Trump salió con un indicador sobre los porcentajes que vinculaban a una u otra nación dentro del entorno estadounidense, o mejor dicho, en el combo de alianzas que pueda tener Estados Unidos. Pero ya hay pronunciamientos, ya hay expectativas, ya hay quienes dicen incluso que las consecuencias se han estado sufriendo desde antes. En Texas, por ejemplo, se hablaba ya de un impacto a partir de los aranceles y obviamente en México celebraban que finalmente no incluyeron a la nación norteamericana en este nuevo paquete o en este nuevo listado que envió Donald Trump, ¿no? Entonces, aparentemente la situación de Texas ha sido como una especie de ancla para que Trump doble, entre comillas, a México, ¿no? Y hablamos también de otros actores, porque lo había dicho al inicio, incluso en Japón se tomó una decisión bastante llamativa, que es alinearse a China en cuanto a un plan, una respuesta en conjunto contra los aranceles. Trump justifica esta decisión y dice básicamente que los mercados se van a disparar a partir de estos aranceles masivos. Hay muchas cosas para hablar de esto. Ojo, acá también hay que ser sinceros, ¿no? Entra taller el proteccionismo, que no me critiquen, pero entiendo yo, es válido dentro de la estratagema de un mandatario, ¿eh? O sea, no es algo que así sea cierto uno va a condenar, ¿no? Simplemente es una decisión que puede tomar un mandatario, pero habría que ver hasta qué punto es una decisión basada en el razonamiento, sobre todo en la coyuntura actual, si se ha tomado con la seriedad del caso, porque no se trata de disparar por disparar aranceles. Hay mucho para hablar de esto. Eduardo, ¿qué impresiones tienes tú en estas primeras horas cuando se habla, entre otras cosas, de un impacto negativo en las primeras horas para Estados Unidos, ¿no? Incluso se habla de caída en indicadores y todo lo demás. ¿Qué impresiones tienes tú en estos primeros momentos después del inicio de la era de los aranceles? Lo primero y fundamental que no debemos olvidar también de las grandes retóricas y de las grandes frases a las que nos tiene acostumbradas el señor Trump, porque ha hecho todo un despliegue publicitario indicando pues, los aranceles, la pena que va a aplicar a cada uno de los países, prácticamente a todos los países del mundo. Muy poquitos se escapan, ¿no? Curiosamente se escapan Rusia,
Corea del Norte y Cuba. Son los países que se escapan, ¿no? Es otra cosa porque más sancionado de lo que están ya, es difícil que se les sancione, ¿no? Pero bueno, eso es una anécdota. Lo que hemos de dejar paso a toda esta puesta en escena, que es a la que nos tiene acostumbrados el señor Trump. Y hay como dos, en el mundo académico de la economía, hay como dos enormes interrogantes. Uno que es la economía clásica, que dice que todo lo que hace, lo que propone el señor Trump, no tiene ni pies ni cabeza, de acuerdo con las teorías económicas más vigentes, y otros que apuntan a que el problema no es tanto una cuestión económica, que también evidentemente va a tener repercusión económica, sino que lo que vamos a ver a continuación es un método de negociación. Lo que se va a abrir, y hay quien ponía un ejemplo que yo pienso que es bastante evidente, es como una rueda de bicicleta. Hay un centro y una serie de radios alrededor de ese centro, que eso es lo que hacen girar a la bicicleta. De alguna forma, Trump se siente en el centro de este radio y cada uno de estos radios son los países del mundo. Entonces, lo que va a intentar hacer Trump es negociar cláusulas económicas y tratados económicos beneficiosos para Estados Unidos, basándose en el garrote, que significa imponer unas sanciones, unos aranceles u otros. El problema que, claro, evidentemente los países tienen recursos y fórmulas para contrarrestar esta política de aranceles. Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de China, ha sido una cosa que no ha tenido, digamos, una relación directamente proporcional. Ha sucedido hace pocas semanas que las importaciones de carne procedentes de Estados Unidos las ha cortado el gobierno chino. 150.000 toneladas de carne, nada menos, que han sido echadas para atrás en la aduana china, alegando que no reunían las condiciones sanitarias que exige el gobierno chino para la importación de carne. Igual ha pasado con la soja, con el trigo, con la cebada. Es decir, curiosamente, ha tenido un efecto muy importante en Estados Unidos, en los estados que más han apoyado a la candidatura de Trump en las anteriores elecciones, los estados centrales de Norteamérica. Allí, y eso no tiene, en principio, nada que ver con los aranceles, pero a nadie se le escapa que tiene una enorme importancia y una enorme relación. Es decir, ¿con esto qué quiero decir? La fórmula para contrarrestar los aranceles van a ser muy amplias y muy diversas, y muy diversas. Y será, pues, cada país buscará la fórmula para que sea lo menos gravoso posible. Hay una base, un error de base fundamental. El presidente Trump nos vende la idea de que al ser las importaciones más caras, el público estadounidense acabará comprando los productos nacionales que son más baratos. Esto no es verdad. Entre otras cosas porque hay muchos productos que Estados Unidos sencillamente no produce. Los almacenes Walmart, que son una institución en Norteamérica, el 46% de sus productos son de origen chino. Por tanto, no están producidos en Estados Unidos. Y es posible que incluso estos productos no existan, no se produzcan ya, porque se desregularon las empresas y se enviaron a China hace ya 2 décadas. Y se han instalado ya y ahora están produciendo a marchas forzadas. Por tanto, una parte del producto que se importa, Estados Unidos suele importar un 18% o 21% del PIB, es en importaciones aproximadamente. Parte de estos productos no se van a obtener en Estados Unidos porque no se producen. Y volver a reindustrializar Estados Unidos es un proceso muy largo, que intervienen muchos factores. No se monta una fábrica de coches en 2 días, sino requiere primero tiempo, después las infraestructuras adecuadas. Las infraestructuras de Estados Unidos para llevar, para transportar, para el tren, por ejemplo,
es de los más obsoletos de los países occidentales y se requieren enormes inversiones en infraestructura viaria en Estados Unidos, enormes cantidades que ya han anunciado hace muchos años. En el primer gobierno de Trump se anunció la necesidad de invertir 1,5 billones, 1 billón con B, solamente para arreglar carreteras y puentes. Es decir, si queremos reindustrializar, tenemos que mejorar obra pública en nuestro país para dar salida y entrada a los productos para que las fábricas puedan exportar. Que no ocurra como hace un año en el puerto de Baltimore, que chocó un barco con el puente. En el puente de Baltimore cayó el puente y cerró el puerto de Baltimore durante muchísimos meses, que aún están reparando el puente y no se sabe cuándo acabarán. Evidentemente todo esto es imprescindible para reindustrializar. Y otra cosa imprescindible, mano de obra cualificada, ingenieros, gente que sepa, experiencia en la construcción, cosa que Estados Unidos cada vez tiene menos y sus niveles educativos, que están directamente relacionados con la productividad, son muy, pero que muy bajos. Y esto evidentemente se compara con la obra que están haciendo, las infraestructuras que están haciendo los chinos, que son absolutamente espectaculares. Lejos, años de distancia de lo que pueden hacer hoy en día las empresas norteamericanas. Un dato, el 51% del número de barcos y tonelaje que se fabrica al año en el mundo es chino. Se levanta y se construye en los astilleros chinos. Estados Unidos solo construye el 1% del tonelaje mundial. Es una cifra que es elocuente la diferencia. Evidentemente, para crear nuevos astilleros se requieren muchos años, mucha inversión en una sociedad como la norteamericana que se ha acostumbrado a fabricar dinero del dinero. No fabricar dinero produciendo cosas útiles, sino fabricar dinero especulando con el dinero. Y cambiar esa tendencia, que es en el fondo lo que pretendería el señor Trump, eso es bastante improbable que se consiga en 4 años. Así que pueden ser medidas que no sirvan nada más que para acentuar la crisis en la que ya está Estados Unidos. Y la última reflexión, los pagadores, los que van a pagar especialmente todo esto, serán las clases populares, será la gente común, porque van a ver cómo los productos de hoy para mañana van a incrementar los precios mientras los salarios no van a ser incrementados en la misma proporción. Por ejemplo, la crisis de los huevos que tiene Estados Unidos es una enorme crisis productiva, enorme. Y digo huevos porque efectivamente faltan en muchos lugares y han alcanzado precios exorbitantes. No me creía el otro día cuando me decían que en uno, ahora no recuerdo el estado, de Estados Unidos, había subido la docena de huevos a $35 la docena. $35 la docena. Para que tengamos una idea. Aquí en España están el equivalente a $4 aproximadamente. Cuando por paridad de compra tampoco hay tanta diferencia entre el salario de un norteamericano y de un europeo medio, ¿no? Es decir, que se ha disparado la inflación y aún no habían llegado los aranceles. Ahora han llegado y esto lo va a pagar la clase, digamos, las clases bajas. Los que han votado mayoritariamente al señor Trump van a ser los que van a sufrir con más dolor esta aventura económica que, como digo, dicen los economistas, nadie sabe, porque, repito, no hay en la teoría económica nada que explique que subiendo de esta forma los aranceles vas a conseguir igualar o reducir tu deuda pública. No hay en la teoría económica nada que lo sostenga. Así que nos podemos encontrar en un absoluto abismo económico, un marasmo terrible para todo el mundo. Y esto es uno de los grandes riesgos que ahora se corren. Y a propósito de esto, o sea, los números no mienten, ¿no? Hace algunas horas, por ejemplo, uno repasaba información que llega de Estados Unidos, que muchas veces es algo que no puede contrastar Trump, y hablar de un agente ruso
chino, tratando de, a través de la propaganda, dinamitar sus políticas. No, esta información aparece en Estados Unidos, en medios estadounidenses. Hablan, por ejemplo, de datos puntuales como una pérdida del 5% en un solo día en la bolsa de Nueva York, que es un evento que no ocurre con frecuencia, ¿no? Hablamos de sucesos que podrían parecerse a estos como los de la pandemia, ¿no? Y obviamente hay quienes empiezan a preguntarse qué es lo que ocurre a partir de esto. O sea, cuál es el comportamiento que tienen las empresas. Las empresas que están también observando con mucho temor cómo es que los consumidores empiezan a observar 2 o 3 veces sus bolsillos, su billetera, para ver si compran algo que pueda en su momento haber sido innecesario. Porque claro, hay que decirlo también, en Estados Unidos hay un apetito de consumo muy elevado, ¿no? Un sistema que lleva al ciudadano común al consumismo, ¿no? Que creo yo que también forma parte de la era en la que nos encontramos, pero que ahora lo pone en una situación difícil de ajustarse los cinturones y ver hasta qué punto la promesa de Trump de volver a ser grande América, bueno, él dice América cuando se refiere a Estados Unidos, pero hasta qué punto tiene la capacidad de efectivamente lograr algo como esto. Y obviamente son las primeras horas. Hay quienes dirán, Eduardo, que estas decisiones no se, o los resultados, digamos, no se pueden medir a corto plazo, ¿no? Que hay que dar oportunidad, hay que ver si es que genera un impacto positivo en las próximas semanas, porque claro, todo viraje de este tipo, que no es poca cosa, va a provocar un remesón. Si la mesa está con vasos desbordando, un movimiento hará que se salga el agua. Eso es evidente, eso pasa siempre. La pregunta que muchos se hacen es, ¿hasta qué punto estos vasos seguirán teniendo agua cuando termine este remesón, ¿no? O sea, y es la pregunta del millón, que muchos, que entiendo yo también, Eduardo, hay que reconocerlo, muchos ponían una balanza y decían, prefiero a Trump que a Biden, ¿no? Porque ya se sentían dentro de un desastre. La promesa de Trump era alejarse, salirse de ese desastre, pero los primeros números no son nada positivos. Igual tú, Eduardo, crees que al final de todo lo que estamos hablando, ¿hay algún tipo de luz al final del túnel para Trump en esta intención, en esta estrategia que, insisto, puede generar mucha suspicacia? Lo dudo que haya luz al final del túnel del problema que está creando, ya estaba creado, porque el gran problema de Estados Unidos, que se intenta resolver con el tema de aranceles, es limitar la deuda que acumula el propio gobierno de Estados Unidos. Pero es que esa deuda es insalvable, entre otras razones porque está basada en que la mitad del presupuesto, casi la mitad del presupuesto, más de 800.000 millones, no, perdón, el 23% del presupuesto, 800.000 millones, están destinados solamente al ejército. Entonces, claro, el gran problema para solventar la deuda pública era reducir. Hay diversos métodos. Lo simplificamos en dos. Uno es aumentar los ingresos vía impositiva, pero claro, quien sustenta y aguanta los impuestos en Estados Unidos son las clases populares. Los ricos, los multimillonarios, prácticamente están exentos de pagar impuestos y tienen muchas vías para esconder el dinero y distribuirlo en paraísos fiscales y evadirlo, porque tienen bufetes de abogados especialistas precisamente en la evasión de forma legal, aprovechando los agujeros del sistema. Así que quien va a pagar las consecuencias de todo esto van a ser las clases populares. De Estados Unidos, por un lado, ayer leía otro informe, también impresionante, sobre el vaciado que para los bancos de alimentos de los que come una parte importante de la población norteamericana, con vales de comida que están también en el presupuesto nacional, que ha sido recortado también a su vez. Entonces, las dificultades para comer
para comer, no para llegar al final de mes y comprarse un coche, sino para comer. Las familias estadounidenses comienzan a ser enormes, incluso con familias que tienen sus miembros trabajando, porque ahora ya no es que si tienes trabajo salgas de la pobreza, sino que eres pobre incluso trabajando. Esto es también otra de las realidades de Estados Unidos que ya también está llegando, ya ha llegado, mejor dicho, hace tiempo aquí a la Unión Europea y al resto del mundo. Así que quien va a pagar esto serán básicamente las clases populares. Los ricos que caiga la bolsa un 5 o un 6% no tienen excesivo problema, se recuperan posteriormente. Antes, cuando se produjo la crisis del 29, sí que la bolsa representaba la energía económica de un país. Hoy ya no es lo que era ni de lejos, ni de lejos. Es decir, que las bolsas igual que caen, rebotan. En la crisis del 2008, la crisis inmobiliaria, las bolsas se desplomaron y se recuperaron al cabo de muy pocas semanas, lo cual no impidió, por otra parte, que se disparara la pobreza en aquella época que nos afectó a todos. Así que repito, quien va a pagar las consecuencias de esto van a ser, uno, las clases populares, que van a ver por medio de la inflación cómo van a tener que rascarse, como tú bien dices, el bolsillo, una vez más. Segundo, las grandes o las pequeñas empresas exportadoras de Estados Unidos, que van a ver cómo sus productos se van a encarecer y, por tanto, tendrán dificultades para colocarlos. Y el ganador, fundamentalmente, van a ser dos. Uno es el sector financiero, nuevamente en Estados Unidos, que va a volver a hacerse de oro, comprando activos de otros países a presión de saldo, si puede. Y, paradoja de las paradojas, el país más beneficiado, con diferencias, de todo lo que va a pasar, es nada menos que China. China es el gran beneficiado. Así que es una paradoja más dentro de la política de Trump. China, el gran ganador. Vamos a ver hasta qué punto los pronósticos hacen que sea más probable un escenario del que se hablaba mucho, Eduardo, hace varios meses, tú te debes acordar, se hablaba de guerra civil. La pobreza trae esto, ¿no? Trae descontento, trae movimientos que se van a hacer más fuertes, radicales muchos de ellos. ¿Quién sabe de repente en Texas que tiene una economía brutal entre los estados que conforman a la potencia del norte, la más, una de las más destacadas, no la más destacada, que ya empiezan a hablar de independizarse, ¿no? Ya hablan Secesión, sí. sí, claro, y la secesión no es un invento, es una cuestión que ya se ha discutido, que cuando Joe Biden estaba en el poder se planteó, incluso se intentó llevar a cabo un referéndum, muchas cosas que generan esta alarma, porque claro, hemos visto que cuando se meten con el bolsillo del ciudadano, se meten prácticamente con su vida. O sea, puede pasar que ideológicamente uno pueda diferir con la decisión o con la postura de un mandatario, ¿no? Puede pasar que haya discrepancia para las leyes que se puedan llevar a cabo en cómo combatir la delincuencia, en cómo mejorar, en todo caso, el estatus de un sector. Pero cuando esto se vuelve unánime, cuando hay un descontento que involucra, insistimos, la economía del ciudadano común, que lo acorrala, que lo hace pensar que no hay un mañana, obviamente acá la cuestión se pone verde, se pone difícil. O sea, parece que Estados Unidos tendrá un final, más que un final, tendrá un futuro, y ojo con lo que voy a decir, que puede ser polémico, eh, parecido al de la Unión Soviética. Fragmentado,
un Estados Unidos que dejará de ser Estados Unidos y que sufrirá una suerte similar a la de la Unión Soviética. Eduardo, ¿es demasiado exagerado hablar de esto? ¿O es que la caída de este imperio es tal que podría darse un escenario como ese, tan histórico? Efectivamente, si uno analiza, el otro día leía Historia de la decadencia del Imperio Romano de Gibbon, uno de los escritores del siglo XIX que más habían reflexionado, muy interesante además, que habían reflexionado sobre la caída del Imperio Romano en su momento, ves las similitudes, ¿no? Salvando el tiempo y las circunstancias, ¿no? Y cómo estaba basado en un mismo principio, la caída de un imperio cuando económicamente el imperio no es capaz de sostener las legiones, es decir, el ejército que lo mantiene en el poder. El momento en que ese ejército se debilita, porque no hay capacidad económica para sostenerlo, el imperio colapsa. Y esto es lo que ha pasado históricamente en los imperios que han sucedido después del imperio romano. Aquí conocemos en Occidente el imperio holandés, el imperio español, el imperio inglés, el intento de imperio francés, el imperio ruso en su momento, colapsan precisamente porque el costo de mantener tantas guerras es absolutamente insostenible, ¿no? Entonces, lo que se puede ver efectivamente en un país que está profundamente dividido, terriblemente dividido y además muy tensionado, porque se puede estar dividido, pero que no haya tensión especial en los bloques sociales, es al contrario, la tensión se va acumulando y efectivamente, como tú dices, hay la tendencia a la disgregación. Bueno, pensemos, por ejemplo, en el estado de California, si fuera del contexto de Estados Unidos, lo extrapoláramos y lo sacáramos fuera, solamente California sería la cuarta o quinta potencia económica mundial. Es decir, no necesita al resto de Estados Unidos para tener un nivel de vida, posiblemente si lo que detraen el gobierno federal de California, posiblemente aún sería más rico. Tenía un PIB aún más alto, ¿no? Entonces, la tendencia a decir esto es una locura, sálvese quien pueda, si me permite la expresión, es una posible salida a este conflicto, ¿no? Y que ocurra como ocurrió con la Unión Soviética. Pensábamos que era imposible, un Estado centralizado, monolítico, aparentemente fuerte, etcétera, y se va abajo, fundamentalmente por problemas internos y porque abarca guerras en las que a veces le obligan a intervenir, que no es capaz de solventar y que al final arruinan completamente al país y se llevan el sistema por delante, ¿no? Así que estaríamos dentro de este escenario, aunque no sabemos, evidentemente, no sabemos, no tenemos una bola de cristal para saber si esto, en la actual circunstancia, conducirá a la disgregación de Estados Unidos, pero esa realidad que hace que yo 2 décadas era inimaginable, hoy se está discutiendo en los círculos de poder y en los círculos intelectuales en Estados Unidos, y muchos de los formadores de opinión lo ven ya como un hecho casi inevitable. Un conflicto social, una guerra civil, una disgregación de los estados o una imposición por la fuerza del gobierno federal de su poder sobre los estados. Pero el resultado vendría a ser lo mismo. Es decir, un conflicto social más o menos agudo y, desde luego, la pérdida del poder de la hegemonía de Estados Unidos como primera potencia. Esto es una posibilidad, una posibilidad. El tiempo dirá si nos equivocamos o los futuros o actuales dirigentes de Estados Unidos son capaces de evitar este conflicto, ¿no? Hoy, por ejemplo, es asombroso. Estamos viendo cosas realmente asombrosas. ¿Cómo se puede entender que se esté a punto de posibilitar que niños de 14 años abandonen la escuela y se puedan incorporar al mundo laboral? Porque como han sido expulsados los migrantes y están siendo perseguidos en algunos estados, alguien tiene que sustituir a esta mano de obra. Entonces, como no hay migrantes para sustituir a esta mano de obra en el campo, especialmente, se va a permitir por ley que niños que deberían estar estudiando
y formándose para ser futuros líderes de su país, ahora tengan que abandonar o no entrar a estudiar y se pueden incorporar al mundo laboral. Esto es un retroceso histórico de más de 200 años, más de 200 años. Y esto se ve ya como un debate normal dentro de Estados Unidos, ¿no? No sabemos cómo acabará, ¿no? Pero esto es un síntoma, uno más, de este sistema que está colapsando poco a poco. Y otro dato más significativo, yo me quedaba asombrado el otro día. De todos los reclutas que son formados para el ejército norteamericano, son formados en las diversas necesidades que tiene la maquinaria norteamericana, mecánicos, diseñadores de blindaje, gente que está preparada para manejar los barcos de guerra, los aviones o los tanques o los vehículos militares, el 22% desertan antes de acabar su periodo obligatorio por contrato. Desertan. Y había un dato que era extraordinario. Yo me lo leí 3 veces, porque no me lo creía. Solo el 8% de la gente joven que es movilizable para una guerra reúne condiciones físico-psíquicas adecuadas para ser movilizado inmediatamente. Solo el 8% de la población. Porque, por ejemplo, tienen un enorme problema con la obesidad, sin ir más lejos, y enormes problemas con la droga, sin ir más lejos. Y eso imposibilita o dificulta que muchos reclutas puedan incorporarse a defender su país si fuera necesario, ¿no? Son datos relevantes de cómo está la sociedad norteamericana, ¿no? Y esto es una reflexión más. Precisamente el señor Trump quiere poner una tirita, un trocito de esparadrapo a una herida que es enorme y que es profunda. Evidentemente, con la política de aranceles no lo va a lograr. Esto puede sonar un poquito, que no se tome mal, puede sonar un poquito pintoresco, porque la situación es crítica. Hay una canción que recuerdo, se llamaba Frankie Teardrop. No diría que le recomiendo al público que la busque, porque es algo perturbadora, pero hablaba sobre la realidad de un hombre. Es una canción de una banda estadounidense, si no me falla la memoria, Suicide, que hablaba sobre cómo es que un hombre, a partir de las dificultades económicas extremas, pues lo llevaba o lo empujaba a tomar decisiones trágicas, ¿no? No sé si me dejo entender, que sí, incluía la autoeliminación y la de su familia. Y en aquel momento recuerdo que esta canción es de los 70s, y estadounidense, por cierto, esta banda es neoyorquina, hablaba sobre esta realidad que para muchos parecía simplemente, bueno, arte, ¿no? Decían algunos, esto no se va a repetir. Claro, hacía referencia a la Gran Depresión y estamos hablando de inicios del siglo XX, pero ¿quién diría que se repetiría esta historia? Porque, claro, algo que hay que mencionar, Eduardo, también es cómo estará la psicología del ciudadano estadounidense, ¿no? Claro, tú has planteado el que tiene que vivir para trabajar y no para trabajar para vivir, ¿no? Que esa es la frase, que viven para trabajar. Se ha vuelto ya una cuestión de supervivencia. Y obviamente esto va ligado a una sociedad violenta, porque lo es, no es un misterio decirlo, y va ligado también a una sociedad que encima de todo esto está en una crisis complicadísima que involucra el consumo del fentanilo. Es otro de los grandes retos para la administración Trump, que ahora culpa a China, culpa a México por todos estos errores, pero que claramente encuentra en Estados Unidos una gran cantidad de consumidores, gente que intenta huir de esta realidad, de este contexto, intenta evadir lo que significa, como tú planteas, aquellos que tienen que trabajar mucho para apenas poder llevarse algo al estómago, ¿no? Entonces, estamos ante un futuro calamitoso por donde se le mire, Eduardo, y yo me pongo a pensar con qué energía
pensando en esto, en la sociedad estadounidense y el futuro que le espera, ¿con qué energía podría Estados Unidos enfrentarse, por ejemplo, a Irán? Porque es un tema del que se está hablando y mucho. Esa es la narrativa de Trump en los últimos días. Incluso en The Daily Express, que es un medio británico, sacaron una información que me parece grotesca, pero que es importante ponerla sobre la mesa. Hablaban sobre una, una amenaza que llegaba desde la administración Trump hacia Irán, y era, si no nos juntamos a dialogar sobre tu programa nuclear, en septiembre te borramos del mapa. Obviamente, para que esto pase, tendrían que utilizar armas nucleares, entiendo yo, ¿no? Pero es una información que salía en The Daily Express, hay que verlo con detalle, ¿no? Forma parte probablemente de una de las tantas blufiadas de Donald Trump, pero que no deja de ser igual un tema incómodo. La escalada del conflicto en Oriente Medio, sumado a la ya crisis marcadísima de Estados Unidos en lo interno. ¿Cómo crees tú, Eduardo, que agarra a Washington esta situación en Oriente Medio, un lugar que se está volviendo cada vez más incómodo para Estados Unidos? Pues precisamente lo que está haciendo el señor Trump nuevamente es una bravuconada. Volvemos a repetir el mismo esquema. Es decir, está intentando hacer declaraciones muy altisonantes, declaraciones y hechos. Ha desplazado 8 bombarderos, superbombarderos, a la base de Diego García, que son capaces de llevar armas nucleares, atravesar el Índico, bombardear Irán y volver a su base de apoyo. Pero claro, nadie olvida que la capacidad de respuesta de Irán, que no es un país pequeño, tiene casi 91 millones de habitantes, que no es poca cosa, 52 habitantes por kilómetro cuadrado, y una ciudad, por ejemplo, como Teherán, que los que hemos tenido la oportunidad de pasearnos por el país en varias ocasiones, te das cuenta de la enormidad del país y de la enormidad de la población. Una población eminentemente muy joven, eminentemente muy bien preparada, y que no es fácil de derrotar, ni de derribar, ni de engañar, ni de atacar. Y además una sociedad que viene resistiendo los embates del imperio prácticamente desde la revolución de Khomeini. Fue hacer la revolución islámica en el Ayatollah Khomeini e imponer inmediatamente sanciones económicas a los revolucionarios, al país persa. Además, le obligó a intervenir en una guerra que provocó Irak, por cierto, Saddam Hussein provocó la guerra, una guerra costosísima también para Irán, le ocasionó más de 1 millón de muertos, sobre todo gente joven, evidentemente, pero que ha sido capaz de reconstruirse a sí mismo, demográficamente, económicamente y militarmente. En los enfrentamientos con Israel vimos cómo toda la propaganda israelita se venía abajo cuando intentaron atacar las bases en el interior de Irán, las bases de donde fabricaban sus centros industriales, y fracasaron tremendamente, aunque evidentemente la prensa occidental intentó taparlo todo lo que pudo. Fue un fracaso absoluto. Esta es la realidad. Así que no es un país fácil, no es un país que se pueda comer de un bocado, y evidentemente el uso de armas nucleares implicaría un salto cualitativo enorme en otros países que se dotarían inmediatamente de armamento nuclear como defensa contra la agresión de Estados Unidos o de Israel. Lo que está claro es, yo siempre digo, que la base de la pervivencia de Corea del Norte como país es la capacidad de lanzar armas nucleares contra la costa oeste de Estados Unidos. Si Corea del Norte, en lugar de misiles nucleares, solo tuviera melones o sandías, seguro que ya había desaparecido de la faz de la Tierra. Pero esto no es así. Solo el arma nuclear, parece ser, es el elemento que impide que te borren de la faz de la Tierra. Entonces, y además hay otra cosa que también debe saber el público. Se habla en Occidente de que lo que hay que discutir es el programa nuclear iraní. Uno podría pensar,
Pues sí, en lugar de crear centrifugadoras, fabrican uranio ahora están fabricando al 23-24% de pureza, más o menos, lo fabrican al 6%, pues tampoco pasa nada. Se negocia y ya está. No hay problema. Pero hay dos problemas. Primero, el acuerdo que se firmó con Obama unos meses antes de que el señor Trump llegara a la presidencia del país en su primera fase, fue inmediatamente revocado por el presidente Trump de forma unilateral. Porque yo lo digo. Cuando era un documento, un acuerdo, que obligaba a Irán a ser investigada por las agencias internacionales para que no desarrollara armas nucleares y a cambio se le levantaban una serie de sanciones económicas. Estados Unidos, como siempre, mintió. Las revisiones se hicieron, incluso hasta ahora todavía se hacen, hasta hace pocos meses se hizo la última, pero no se levantaron las sanciones económicas contra Irán, que eran importantes, eran en torno a 160.000 millones. Llegó el señor Trump y unilateralmente dijo que rompía el acuerdo porque le daba la gana. Así de simple, no hubo ningún argumentario más. Ahora volvemos otra vez sobre lo mismo. Negociar Irán con el señor Trump no sabemos qué validez tiene, porque la palabra del señor Trump tiene muy poca validez. Lo ha dicho el gran Ayatollah Khamenei, precisamente, el líder espiritual y político del país, ¿no? de Irán. Ha dicho que este señor no es de fiar. Rompió un tratado y lo volverá a romper si le conviene otra vez. Y aparte lo que se está en discusión, que es lo fundamental, repito, no es el problema nuclear. Lo fundamental es que, igual que ocurrió hace ya unos cuantos años, cuando Trump estaba en el poder, exigió a Irán en aquel momento que se desarmara, es decir, que renunciara a la investigación en misiles y cohetes para autodefensa. Esto es lo que le pidió. Y como Irán entendió, los dirigentes entendieron que eso significaba poner a Irán bajo el objetivo de las bombas norteamericanas, porque no tendrían defensa ninguna, dijeron que no iban a renegociar un tratado que ya había sido negociado por Obama. El tratado por Obama no incluía el desmantelamiento del sistema de defensa de misiles de Irán. Y Trump intentó colgar cuando él llegó a la presidencia, intentó obligar a que Irán se desarmara. ¿Con qué finalidad? Ya lo podemos imaginar. Y ahora volvemos a lo mismo. Trump está hablando, el señor Trump, presidente norteamericano, habla de la posibilidad de reducir el refinamiento del uranio. A eso estarían dispuestos los iraníes, sin mayor problema. Pero es que la otra parte del acuerdo es que Irán se desmantele sus sistemas de defensa y ataque. ¿Para qué? Básicamente para que Israel, que es el amo del cortijo en Oriente Medio, perdona la expresión castellana, Israel sea el que determine la política exterior de Irán. Y además va a exigir, ya lo está exigiendo por la información que tenemos, va a exigir también que el apoyo que presta a los yemeníes, a Hamas o a Hezbollah, desaparezca. Es decir, que Irán se rinda. Lo que está pidiendo el señor Trump es que Irán se rinda y acabe desapareciendo como país. Y eso me da la impresión de que no está en el pensamiento de los dirigentes iraníes, al menos de su líder principal, ¿no? Ali Khamenei, el gran ayatollah Ali Khamenei. Entonces, esto es lo que se está discutiendo. Primero, en los focos se nos habla del proyecto nuclear iraní, como si no tuvieran derecho a investigar sobre el uranio para aplicaciones médicas, cosa que cualquier país occidental tiene. Parece ser que a los iraníes se le prohíbe. Segundo, lo que está fuera de pantalla, lo que ya no se ve en la televisión. Uno, que se desmantelen sus sistemas de ataque y defensa, es decir, desarmar al país. Y dos,
que dejen de ayudar al eje de la resistencia, a Yemen, a Palestina, a Hezbollah, a Hamas, etc. Esto es realmente lo que está en juego. Y esto es lo que no se suele decir en la prensa occidental. Clarísimo, clarísimo, y obviamente también hay que entender otro punto, ¿no? Que tiene que ver con el poderío iraní para poder responder, porque ya lo han dicho claramente, tienen capacidad de golpear no solamente a Estados Unidos a partir de sus bases, sino también a Israel. De hecho, hablan de la verdadera promesa 3, hablan ya de poder saldar cuentas, ¿ah? Y no olvidemos también que esto no es un dato menor, la información que involucraba los objetivos para Irán, que eran las instalaciones nucleares de Israel, según información que publicaban medios israelíes. Hay que tomarlo con pinzas, pero igual, insisto, es reconocer que Irán tiene capacidad de golpear. Y no es que ahora mismo Israel sea una unidad. Cuando digo que hay que tomar con pinzas es que también hay que entender que en Israel no todos están felices con las políticas de Netanyahu, al menos en el plano bélico, ¿no? Y no tanto por un tema de empatía. Yo no soy quien para juzgar y decir, o estar dentro de la cabeza del ciudadano común israelí y decir si en verdad hay o no hay empatía por medio con lo que ocurre con Palestina, pero por un tema de instinto, de supervivencia, también ellos entienden que no conviene que un señor como Netanyahu los empuje a un enfrentamiento con Irán, porque Irán tiene capacidad de golpear y mucho, ¿ah? O sea, ese es un tema no menor. No sé hasta qué punto a la sociedad israelí le convenga que un personaje tan incendiario como Netanyahu pueda cristalizar este hecho que hasta hace tiempo se está buscando, que es que Irán suelte su verdadero poderío, ¿no? Y hay que tener mucho ojo con eso. O sea, hay voces dentro de Israel, Eduardo, que probablemente, como digo, no tanto quizás por un tema de empatía, entiendo que eso es algo ambiguo, pero sí por un tema de instinto de supervivencia, entienden que tampoco les convendría irse a un enfrentamiento con Irán, ¿no? Sí, pero desgraciadamente algunos de los políticos israelíes están más allá del razonamiento elemental, ¿no? Son fanáticos religiosos, absolutamente fascistas, racistas, xenófobos, es decir, que faltan adjetivos para calificar al exministro de Interior Ben Gurion, que ayer, por ejemplo, anteayer, entraba en la mezquita de Al-Aqsa solamente para provocar una reacción de la parte palestina y organizar otra matanza. Es inimaginable. Solamente se puede uno entender esto desde el punto de vista del fanatismo religioso, que es el que muchos miembros del gabinete de Netanyahu los impulsa, más allá de la racionalidad, de lo rentable o no de una acción u otra. Es decir, que la central de Dimona, que es la central nuclear que tiene Israel, esté al alcance de los misiles iraníes, eso es de absoluto convencimiento. Lo sabemos todos. E incluso Hezbollah, hace ya unos meses, un año, hizo volar un dron sin que fuera detectado ni derribado por las defensas israelíes, precisamente en la vertical de la central nuclear de Dimona. Es decir, que si hubiera querido hacer caer el dron encima de la cúpula, lo hubiera podido hacer. Otra cosa, los daños que hubiera ocasionado uno. Pero eso es al margen. Pero que esto es posible y es seguro que ya existe. Los golpes que recibió el ejército israelí en el enfrentamiento con Irán en la primera fase de la guerra en Gaza han sido muy duros, muy duros. Se bombardearon bases secretas con amplios resultados a favor de los ataques iraníes, con aviones destruidos en tierra, que además fue ocultado por la prensa hasta que periodistas de la BBC consiguieron llegar a las bases atacadas y narraron lo que habían visto. Y fue noticia de prensa importante que los daños que había ocasionado Irán en las bases aéreas
de Israel eran muy, pero que muy importantes. Así que tiene capacidad para hacer daño. Evidentemente, Israel posee 200 armas nucleares, que se sepa, y estaría dispuesto a usarlas, porque ya lo ha hecho, lo ha intentado hacer. Recuerdo una noticia que saltó en la Guerra de los 6 días, cuando la situación del ejército israelí era muy difícil, la presidenta Golda Meir ordenó el lanzamiento de armas nucleares contra Damasco en Siria y contra el Cairo en Egipto. Los aviones partieron, pero la inteligencia soviética en aquel momento reaccionó muy deprisa y amenazó a Tel Aviv con hacer desaparecer a Israel de un solo golpe. Y eso parece que enfrió los ánimos belicosos de la señora Golda Meir. Y el ataque nuclear no se produjo. Pero había sido un ataque nuclear previsto y planificado, igual que lo que hay ahora. Es decir, que seguro que estos planes están realizados. Otra cosa es que se dé el visto bueno por parte de Estados Unidos para llevarlos a cabo. Porque también sabemos, como todo, que Estados Unidos es el que proveerá de los aviones que recargarán a los bombarderos en su camino de ida y de vuelta hacia el objetivo. Sin estos aviones cisterna es imposible ahora mismo un ataque a Irán desde territorio israelí. Por tanto, nuevamente Occidente estaría implicado directamente en el ataque, si es que desgraciadamente se produce, a un país como el iraní. Por cierto, desde el punto de vista de profesor de historia, entre otras cosas, sería una enorme pérdida para la humanidad que desaparecieran algunos de los monumentos históricos de Irán por efectos de una guerra de este tipo. Sería una pérdida irreparable para el conjunto de la humanidad, porque hay grandiosos restos históricos en las tierras iraníes que son patrimonio de todos, no solamente son patrimonios del país persa. Eso es algo que forma parte de todas las consecuencias que están puestas sobre la mesa, ¿no? Porque claro, la sensación, Eduardo, de muchos es, esto va a tener probablemente, o va a tener, digamos, o sea, tiene, por decirlo de alguna manera, un agravante, porque claro, Rusia, cuando decide iniciar su operación militar contra Ucrania, había algo que en cierto modo ha llevado a Putin a tomar medidas con moderación, que es el pasado de ambas culturas, ¿no? O sea, formaban parte de la Unión Soviética y, por supuesto, hay una especie de parentesco entre rusos y ucranianos. Y obviamente también comparten un espacio, ¿no? Digamos, una frontera y todo lo que podría interesarle a Rusia respecto a Ucrania tiene que ver también con una sociedad claramente prorrusa. En cambio, cuando hablamos de una confrontación de esta escala, Irán contra Estados Unidos e Israel, es algo a muerte, ¿no? O sea, que no suene, que no suene digamos, grotesco lo que digo crudo, pero es algo a muerte, ¿eh? O sea, es odio puro la forma en la que Estados Unidos ha observado a Irán y cómo Trump los ha escrito, habla de un rechazo profundo. Y como tú mencionabas, hay un tema que vincula a la religión también, que hace que muchos de estos políticos de Israel, sobre todo, tomen medidas de ese tipo. Y por supuesto, en Irán no van a perdonar el golpe. Está muy claro, Irán lo ha dicho muchas veces. Nos hacen una y no la van a contar. Y yo pienso que aquí hasta este punto no es una crítica, solamente es un comentario. Yo no sé hasta qué punto Irán pueda tener la misma paciencia y moderación que Rusia cuando se trata de tener a Estados Unidos y a Israel al frente. Ese es un elemento no menor. Yo no sé hasta qué punto Irán pueda controlarse si es que la provocación es de esa magnitud, como un bombardeo, que es algo de lo que tanto se ha estado hablando en los últimos días, Eduardo, y que lamentablemente, basándonos en la historia reciente, cuando estos rumores aparecen
en estos medios de comunicación que ya hemos mencionado, de Telegraph, de Daily Express y demás, porque algo va a pasar. Tal vez no a la magnitud que uno estaría pensando, proyectándose, pero algo va a pasar, algo van a hacer. Entonces va a ser muy complicado lo que se viene. Mucho ojo con eso, mucha atención. Vamos a estar nosotros informando, por supuesto, lo que se desarrolle en las próximas horas, días, amigos. Así que atención con eso. Y bueno, quisiera agradecer a Eduardo Luque por esta conversación, esta charla tan interesante como siempre. Y te invito, antes de terminar la conversación, Eduardo, a que nos dejes un mensaje, una reflexión para la audiencia que te escucha con mucha atención en este momento. Bueno, yo, más que una reflexión mía, recojo una frase que hoy, o ayer, perdón, eso pronunciado la presidenta del Banco Central Europeo, la señora Lagarde, la francesa señora Lagarde, ¿no? Que decía en una entrevista, decía algo así, no lo hago literal. El mundo que conocíamos ha desaparecido, refiriéndose a la política del señor Trump de imponer aranceles. Es decir, el neoliberalismo, la facultad de trasladar dinero y riqueza, bueno, riqueza, de montar fábricas y llevárselas a Asia o a la inversa, etcétera, ese mundo de deslocación industrial ya ha muerto. El neoliberalismo como tal ha muerto. Están haciendo otra cosa nueva. No sabemos cómo. Hay quien lo llama neoliberalismo, liberalismo nacional. Hay autores que lo definen de una forma o lo definen de otra. Pero realmente estamos en un espacio intermedio. Ni el sueño ni la vigilia. Estamos en ese punto intermedio que ni estamos durmiendo ni estamos despiertos, ¿no? Y no sabemos qué es lo que viene a continuación, porque nunca hemos pasado por este lugar, ¿no? No tenemos experiencia del pasado ni podemos adelantarnos al futuro. Así que realmente la frase de la señora Lagarde representa precisamente esta idea, ¿no? Que sabemos que un mundo ha acabado, pero no sabemos qué mundo es el que nos viene encima. Y esta es la gran incógnita que ahora mismo tenemos y que por eso, y ahí podríamos decir que el señor Trump tiene razón, tiene un poco de razón, en el sentido de decir, hoy es el día de la libertad. Yo diría, hoy es el día en que avistamos un cambio tectónico profundísimo, que ya viene de antiguo, pero que históricamente se tiene que decir, bueno, pues comenzó el día 3, comenzó el día 2 de abril, ¿no? Pero el proceso ya venía, es resultado de una acumulación de procesos que coincide en el día de hoy, que no sabemos realmente a dónde nos conduce. Esta es la gran incógnita que tenemos en este momento. Claro que sí, incógnita y mucha atención también, ¿no? Mucha atención de la gente que observa esto con detenimiento, con mucha preocupación también, pero sobre todo con mucho interés de informarse y de aprender de todo lo que está ocurriendo, este proceso histórico. Pero bueno, agradecemos tu presencia, Eduardo, en estas conversaciones. Siempre es un lujo tenerte en nuestro espacio y obviamente te esperamos la próxima semana para ver qué ocurrirá en este lapso de tiempo, porque va a pasar algo, me da la sensación, ¿no? Vamos a hablar seguramente la próxima semana de una situación compleja, como siempre, pero con un cambio tal vez. Algún elemento va a aparecer en esta historia, estoy segurísimo. Quién sabe qué pasará en Ucrania, tal vez hay tanto que discutir en los próximos días y estaremos nosotros ahí a pie de cañón, como se dice. Gracias, Eduardo, por tu presencia. Te mandamos un fuerte abrazo y también a la audiencia de Prensa Alternativa los invitamos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho, comenten, compartan, denle me gusta al video que es totalmente gratis. Mi nombre es Enzo Enchante. Nos reencontramos, amigos, hasta la próxima.